Compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy, 17 de octubre, se cumplen 78 años de peronismo. Para redondear, le sumamos los dos como ministro, 80, cerramos en 80. 80 años de peronismo. Tres tipos de personas pueden mirar este recorte. Los peronistas, los antiperonistas y los que son indiferentes. A los terceros les recomiendo que pasen a otro contenido. Esta es una discusión entre ellos y nosotros, que es muy distinto a decir, como dicen algunos, ellos o nosotros. En la actualidad hay candidatos que reivindican abiertamente la Argentina preperonista. Lo hizo Macri y lo hace ahora su versión sin doble apellido, Milei. Los dos reconocen que los problemas de la Argentina empezaron justo ahí cuando el pueblo argentino pudo participar de la vida política. Antes éramos el PBI más alto de todos, el granero del mundo, los más ricos del planeta, hasta que Perón la cagó. Lo que nunca explican es, si tan bien estábamos antes, ¿por qué existió Perón? ¿Por qué del granero del mundo tuvo que nacer un Perón? Como dijo Discépolo, nosotros no inventamos a Perón. Lo inventaron ustedes. Los que hoy por Twitter chicanean diciendo si van a combatir al capital, no se quejen si el capital los odia, porque ni hacen el esfuerzo de entender. Los peronistas no combatimos al capital. Nadie nos convocó nunca para combatir al capital. Cantamos que así Perón se supo conquistar a la gran masa del pueblo, lo que no quiere decir que tengamos que hacerlo ahora nosotros. Ya lo hizo Perón, por suerte. Antes de Perón, en nombre de la democracia, se choreaban las elecciones. En la Argentina, que reivindican Macri y Milei, las mujeres no podían votar ni ser elegidas. Ni Patricia ni Victoria Villarroel podían ser candidatas antes de Perón. Los trenes, los recursos naturales y las industrias más importantes estaban en manos extranjeras. Nadie, absolutamente nadie, atendía los reclamos de los trabajadores y la protesta social era sistemáticamente reprimida. El país crecía, sí, la actividad industrial aumentaba, pero el pueblo no podía siquiera soñar en participar de ese crecimiento. Eva Perón decía que la grandeza del 17 de octubre consiste en que el pueblo argentino salió a la calle a defender a un hombre aparentemente vencido y que ningún otro pueblo de la historia hizo jamás algo parecido. Efectivamente, Perón, secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, había sido obligado a renunciar a todos sus cargos y estaba preso. ¿Y por qué, se pregunta Evita, el pueblo argentino salió a defender a un hombre aparentemente vencido? Porque al decir Perón decían patria. El 17 de octubre cambió para siempre la historia argentina porque a partir de ese momento, cuando nos movilizamos, cuando salimos a la calle para defender o reclamar por un derecho, cuando luchamos por la justicia social, nos asiste la razón de la historia. De ya haber hecho antes lo que ahora nos proponemos. Y esto corre para nosotros y para ellos también, porque ellos también salen a la calle y reclaman, y hacer eso en la Argentina tiene un peso que antes del 17 de octubre no tenía, porque el peronismo no es para nosotros nada más, es también para ustedes. Desde 1955, el antiperonismo se viene proponiendo expresamente desperonizar la Argentina. A lo largo de 78 años intentaron todo. Prohibieron decir la palabra Perón, persiguieron y encarcelaron a los peronistas, se robaron y ultrajaron el cuerpo de Evita, torturaron, asesinaron, desaparecieron los cuerpos, se robaron bebés, endeudaron al país y condenaron a gran parte de nuestro pueblo a la miseria y la exclusión, y todo siempre en nombre de la libertad y la república. Hoy nos enfrentamos a un adversario que tiene características novedosas, pero expresa lo mismo de siempre, que es el antiperonismo. Que en nombre de la libertad despliega su versión más reaccionaria y berreta. No tengo dudas de que muchos de los pibes que hoy son libertarios, en unos años serán peronistas. Incluso varios de los que van a comentar puteando y explicando que el problema en este país es nuestro movimiento nacional y que para modernizarnos necesitamos acudir a teorías europeas del siglo XIX. El peronismo los espera, amigos. También van a ver este video compañeros que hace años están a las puteadas con el rumbo que tomó el peronismo y del que todos somos responsables. En una época en la que estamos tan lejos de nuestras banderas históricas, la identidad es lo que nos permite vincular el pasado con el presente y proyectarlo al futuro. Este presente es una mierda, pero eso no significa que el futuro también vaya a serlo. La Argentina del 16 de octubre de 1945 también era muy chota y sin embargo la dimos vuelta. El domingo votamos a Massa y si nos asiste la historia, quizás hasta podamos dar la vuelta. Feliz día, compañeros y compañeras.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y todas. 27 minutos pasaron de las 13 horas en todo el territorio de la República Argentina. Yo hice todo mi editorial así con estos pirinchos, viejo. Bueno, me podrían haber avisado, ¿no? La verdad, porque es poco serio. Juan Domingo Pirincho. Juan Domingo Pirincho. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hasta las 3 de la tarde les vamos a estar haciendo compañía acá por la pantalla de Gelatina en este programa que se llama 3 Estrellas y que cuenta con la presencia a mi izquierda, física y políticamente, de Ivana Sherman, a quien yo le voy a decir feliz día también. Bueno, sí, se supone que peronistas somos todos. Exacto, no, todos no. Lo que pero pasa vos es que viste que hay tanta auditoría también, que yo por las dudas no me meto en Pero ningún ¿quién se va a meter? caso. Mirá. No me meto en nada. El peronista que se... Igual no. Ya está. Los patovicas del peronismo, que se paran en la puerta de entrada y te dicen, a ver, No paran de con decir, zapatillas no entra vos mami. también sos peronista y pues decís, sí, capaz. No, al final no, te faltan estas 5 casilleros. Bueno, deja. A todos les falta ¿Sabés que me acordé hablando de todos son peronistas? De ese momento lisérgico en el gobierno de Alberto en el que se refería al presidente de Estados Unidos como Juan Domingo Biden. No. El nivel de dadaísmo que tuvo este gobierno, el nivel de lisergia. ¿Por qué trajiste este recuerdo? Porque me acordé recién. Cuando Marcos te dijo Juan Domingo Pincho. Juan Domingo Biden. Juan Domingo Biden. ¿te acordás? El jefe del sindicato de viejos meados del mundo. Sí. El secretario general del sindicato de viejos meados. De la MEA. Marcos Aramburu. ¿Qué hace, Capo? ¿Cómo Feliz andás, día. Capo? Feliz día. Bien, muy bien. Hubo reunión de secta, ya te juntaste con la secta. Sí, ayer estaba pensando que es un jingle muy 17 de octubre y hubiese sido lindo poder publicarlo hoy. Los tiempos no ¿No dieron. está listo? Está casi listo, pero bueno, es para el jueves. ¿Se puede adelantar con qué canción es o preferís que no? Prefiero que no. Preferís que no. Es Perfecto. lo que le puedo adelantar a la gente es que es una reunión de todos los jingleros cinturón negro. Bien. Menos Juan Stagno, que está en Mar del Plata. Es el We Are the World de los Es el We Are jingles. the World. Un poco. Tal cual. sí. ¿No? Tal cual. Sí, y quedó realmente increíble. Bueno, me alegro mucho. El jueves es el último día de la fábrica de jingles. Sí. ¿No? Por ahora. Por ahora. No sabe. ¿Confiamos que esté el balotaje? ¿Confiamos? ¿O más al tal batacazo que prometió? Que va a dar la tal sorpresa. ¿Vas a en primera, decís? Yo no la veo. Si me Justo vos no vas preguntas a a mí, decir eso, claro. yo no la... No quiere decir que no lo quiera, quiere decir que no la veo. Claro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Nos levantamos el domingo 7 de la tarde. Prendemos fuego el McDonald's del obelisco. Sale Vamos a Guado, expropiar la sociedad rural. sale Guado Sí, sorprendido. ¿te imaginas? Sale Guado sorprendidísimo. Sacamos 52 puntos. 52 puntos. ¿Te imaginas? Así que, bueno, lo lamento mucho. Así que Este aplauso es para Julia Rosa. Perdón que no los aplaudimos así ustedes, pero es No, Nosotros está estamos muy- todos los días. Hola, Julita. Feliz día, compañera. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. La verdad que contento. Arranqué la... Nerviosos, ¿no? Un poco nerviosos, Sí. un poco nerviosos. Vos todavía no habías llegado cuando le pedí por favor a todos nuestros compañeros que nos tratemos con paciencia esta semana. Claro. Con sí, paciencia. Sí. Porque- Ribotril. Lo que haya, lo que haya, un masajito. sí, claro. sí. ¿Un té de Melissa? Claro. Lo que haya, exacto. Julia Rosenberg es historiadora y docente por la Universidad de Buenos Aires. Es autora del libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, de editorial Futurock, y Conversaciones del Bicentenario, historia y política en los años kirchneristas. Trabajó en Canal Encuentro, Televisión Pública y el Archivo Histórico de RTA, Archivo Prisma, y además es amiga. Y es hincha de Boca. Rica. Venís de publicar el libro Muchachas Bonaerenses, que estuviste de gira por todos lados. Sí, estuvimos un poco. Estuvieron. Sí. Es este libro que está acá. Lo voy a mostrar. me encanta que ella siempre trae libros ¿Dónde, físicos. dónde se muestra? ¿Acá? Ahí, perfecto. Está bien. Es un libro, sí, que se puede descargar digitalmente. Es la reconstrucción de las 35 primeras legisladoras bonaerenses, que son las primeras 35 legisladoras mujeres De la historia argentina. de la historia argentina y de la provincia de Buenos Aires, que las 35 eran militantes del Partido Comunista Femenino, ¿no? O sea, los radicales no metieron una. una. Ni Una. Ah, ni una. Ni una, pero además, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en el país. O sea, ¿Pero porque no fueron candidatas o porque les fue mal? en las elecciones del 51 es la primera vez que las mujeres votan Sí. y que pueden ser votadas. Sí. Bueno, hay varios partidos que llevan mujeres en sus listas. El peronismo, el socialismo, Sí. el comunismo. Pero hay solo 2 partidos que ingresan legisladores por la cantidad de votos que Bien, reciben. que son el peronismo y el radicalismo. Bueno, el radicalismo prefirió no usar ese derecho. ¿Ni una? Ni una. No había ley de cupo para poner intercalado, No, ¿viste? no hay ley de cupo. No estaba Ocaña, Silvina No, Giudis. no. Nada. Y la del 51 y la del 54, que son legislativas, tampoco. Entonces, entre el 52 y el 55 tenés más de 200 legisladoras mujeres, todas
del Partido Peronista Femenino. ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? Por favor, hay que volver a ese país. Oye, Julita, te invitamos porque queríamos charlar un poco del 17 Bien. de octubre, pero antes del 17 de octubre, quería arrancar por antes, ¿no? Hablábamos Bien. hace un ratito del país que existía el 16 de octubre, Claro. que obviamente ya era mejor que el del 42 o el del 41, pero ¿cómo era la Argentina pre-peronista? Buenísimo, porque traje un audio de antes del 17 de octubre, que es el del 10 de octubre, que es un hecho muy poco conocido. Ajá. Voy a introducir el audio antes de escucharlo. El 10 de octubre del 45, una semana antes, Perón tiene que renunciar a sus 3 cargos, Sí. vicepresidente, ministro de Guerra y secretario, pero decide hacerlo en la secretaría, porque obviamente de los 3 cargos es el más importante, el del que tuvo su vínculo con los trabajadores. La secretaría. Claro, el que le dio el poder. Sin embargo, en términos jerárquicos, No, claro. es el menos importante. Exactamente, pero es el que le había constituido su lugar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que renunciar Perón? Bueno, el 9, día anterior, Farrell, presidente entonces, le pide la renuncia. ¿Cómo se llega a que tenga que renunciar Perón? Bueno, obviamente las políticas que Perón viene estableciendo desde el 43 en adelante, 27 de noviembre del 43, asciende la Secretaría, era departamento de la Hacienda Secretaría. La Argentina se había industrializado un montón, años previos, pero esa industrialización no se había traducido en mejoras para los trabajadores. Entonces tenías una clase obrera muy zarpada, pero a la cual no veía ninguno de los Nada. beneficios, claro. Había legislación obrera poca, pero encima no se cumplía. Entonces lo que hace Perón desde la Secretaría de Trabajo, el golpe del 43 se hace un poco, en contraposición con la década infame, a darle un contenido social a ese gobierno. ¿Qué es ese contenido social? Bueno, medidas muy claras como el aguinaldo, como las vacaciones pagas, y, fundamental, el Estatuto del Peón. ¿Vos dirías que eso estaba consensuado con Farrell o Perón se mandó? Un poco y un poco. Un poco y un un poco y un poco. Perón se fue mandando, ¿no? Fue construyendo un lugar propio ahí, digamos, ¿no? Pero quería marcar esto, porque se suele decir también mucho, ¿no? Bueno, el peronismo es, lo dice, la expresión más burda es Martín Tetaz, cuando dice platita. Sí. ¿No? Bueno, el peronismo es distribución y por eso salen los peronistas, no solamente por una cuestión Sí. material. Bueno, vamos a tratar de pensar. Hay muchos acá en el chat también, te aviso. ¿Diciendo platita? Hay muchos tetitas. No, compañero. Hay muchos tetitas. Vamos a pensar un poquito Vamos más. a tratar. Claro. La aventura del pensamiento. Para mí Julita. la clave es el Estatuto del Peón, ¿no? Porque claro, en una Argentina que venía a ser la Argentina granero del mundo, ¿no? El país oligárquico, donde le gustaba creerse a sí mismo como la 7ª economía mundial y demás, en un lugar donde no había ningún derecho laboral. El Estatuto del Peón lo que hace es básicamente son con algunas condiciones dignas del trabajador, que tenga un lugar donde dormir, o sea, Claro. cosas muy básicas. Y el Estatuto del Peón es lo que efectivamente hace poner el grito en el cielo, y estoy prendiendo esto para leer una cita, a los sectores de la oposición. Se decreta el Estatuto del Peón, octubre del 44, sale la sociedad rural, inmediatamente. Sí. ¿Qué dice? A ver. La nueva legislación habrá de sembrar el germen del desorden social, al inculcar en gentes de limitada cultura aspiraciones irrealizables y colocar al jornalero por encima del mismo patrón en comodidades y remuneraciones. Esto lo dicen públicamente, no es algo que Lo se filtra. escribe, no es algo que escribe se como un filtra. comunicado, Sí. claro. Claro, grito en el cielo. Estatuto del Peón. Pero me gusta más esta cita. Félix Luna, un historiador insospechado de peronista, más bien gorila, dice que efectivamente el Estatuto del Peón es lo que más ira genera en la oposición de todo lo que hizo Perón. Ok. Y dice, ¿por qué? Dice, clausuraba el estilo paternalista del quehacer campero y estipulaba en artículos concretos los derechos y deberes de cada parte, normando lo que hasta entonces estaba solo determinado por la buena voluntad del patrón. Entre capital y trabajo, el capital. Y esto era lo inadmisible, lo que creaba un precedente que no podían admitir todos los que habían sido vistos en su estancia, un recinto inviolable, y exclusivo donde solo se hacía lo que el dueño ordenaba. Y ahora viene lo importante. Lo peligroso no era el salario aumentado, el crecimiento del salario, sino el nuevo concepto de que ahora se afirmaba en la mentalidad del peón que sobre la voluntad del patrón, Claro. antes omnipresente, ahora existía una voluntad superior que lo estaba protegiendo. Excelente. Que era Perón. Era el Estado, claro. Es que es esta idea, ¿no? No es solamente platita. Es también que en esa regulación tan tensa siempre entre capital y trabajo, entre trabajadores y patrones, ahora, a partir de 1943, en la Argentina existe alguien superior que viene a... Es que ese afán también de borrar al Estado y todos los planteos que escuchamos desde Juntos por el Cambio hasta La Libertad Avanza, es un poco reivindicar ese feudalismo como remanente que quedaba, ¿no? Ese, entre esclavismo y El feudalismo. mercado. Pero lo mercado. reivindican hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Abiertamente. Abiertamente. Dicen que hay que volver a la Argentina del centenario. Sí, claro, donde el Estado justamente ahí no regulaba. No, claro. ¿no? Donde Bueno, éramos granero del mundo, el PBI per cápita más alto, pero claro, estaba concentrado en
la mitad del país analfabetos, ¿no? Totalmente. Bueno, pero me gusta esto de que el peronismo no es solamente redistribución de la riqueza, aunque también, y muy importante, sino que también es una nueva regulación de las relaciones sociales. Es una nueva distribución del poder. No es solamente nueva distribución de la riqueza, sino nueva distribución del poder. Claro, claro. El que antes era, el que históricamente en Argentina tenía siempre el poder, la sociedad rural, bueno, ahora tiene un ente por encima que le Perfecto. dice lo que puede y lo que no puede hacer. Che, Julita, y también incluso pienso que más allá de la ley en sí, hubo que reorganizar el Estado para poder, digamos, materializar el cumplimiento de esa ley, ¿no? No sé cómo era, agentes Sí. que se encargaran de que haya una oficina para que Sí. el trabajador rural tuviera algún lugar para decir, che, ¿no? Algo de eso tuvo que haber habido. Totalmente. Sí, la Secretaría de Trabajo es un ente que va creciendo Claro. de enorme. De hecho, por ejemplo, Perón, dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, crea la primera dependencia del Estado Nacional creada exclusivamente para pensar los derechos de las mujeres. Antes del 51, 44. 44. 44. ¿Cuál era esa dependencia? Tiene un nombre rarísimo, división de no sé qué, pone al mando a Lucila de Gregorio Lavie, una feminista. Quiero decir, la Secretaría es un monstruo Claro. que va creciendo y que va tomando atribuciones y que efectivamente todo el trabajo de la Secretaría despierta una reacción tan grande que cuando se pide la renuncia, no se pide la renuncia de Farrell, se pide la de Perón. Claro. No la del presidente, sino la de... Se sabe que Perón tiene mucha más... importancia que la de Farrell. Bueno, la tensión política va creciendo muchísimo. La oposición arma una marcha muy importante el 19 de septiembre del 45, un mes antes, del 7 de octubre, que se llama... Contra Perón. Claro, que se llama Marcha por la Constitución y la Libertad. Mirá. La palabra libertad. Una marcha enorme de derecha a izquierda, también marchan los comunistas, los socialistas. Sí, están acá en el chat también. Hola, Habrán marchado- hola, camaradas. Sus abuelos habrán marchado con la sociedad rural y ellos también en el 2008. Y sí, claro. No es la- 200.000 personas meten en la ruta que hacen es la avenida Callao Claro. hasta el Congreso y que se canta ¿Qué se canta? El himno. la Marsellesa. No, podés- No jodas. no No seas puede tan ser. trolo, man. ¿Cómo Qué podés vocación de Colonia. No, Qué vocación no, de no. Colonia. Dios mío. Dios mío, Tipo la Marsellesa. evocando un republicanismo, un que Exacto. fraternité, Porque todos se igualdité. leían clave que lo que estaba viviendo en la Argentina era un fascismo, porque estaba leyendo todo en clave Segunda Guerra, lo que Sí. pasaba en Europa, siempre gustosos de creer que la Argentina es la París del Plata, ¿no? Que Argentina es más parecido a Europa que a América Latina. Entonces Perón era una réplica de Hitler, de Mussolini, Claro. de Franco. Entonces, efectivamente creían que estaban liberando el nazismo en la Argentina. ¿no? Claro. Con unos anteojos completamente distintos a los que efectivamente necesitaban. ¿No? Bueno, esa marcha es como un punto clave. Marsellesa. Marsellesa, terrible. Que le da el brazo a torcer a Farrell y Farrell entonces le pide la renuncia a Perón creyendo que así iba a calmar A un poco. descomprimir. Claro, a descomprimir. Bueno, el 9 le pide la renuncia, el 10 Perón va a renunciar. Al mediodía lo van a visitar unos dirigentes sindicales a su casa Ajá. y le dicen, no te vayas, coronel, no te vayas. Ya está decidido. Bueno, está bien, pero despídase de los trabajadores. Bien. Bien, 7 de la tarde, o sea, entre el mediodía y las 7 de la tarde, Perón arma este acto en la Secretaría de Trabajo y un acto que iba a ser puertas adentro con los trabajadores de la Secretaría se convierte en un acto en la calle Perú, donde quedaba la Secretaría de Trabajo y Diagonal, Sí. frente a 70.000 trabajadores y trabajadoras que van a escuchar a Perón y podemos escuchar el audio y ahora lo... Está el audio de Perón hablando en ese. Son 40 y pico de minutos que los recomiendo que lo busquen en YouTube. ¿Cómo se busca? Porque es droga, para esta semana aparte, va a ser Bárbaro. droga. Bárbaro. Sí. ¿Cómo se busca? Perón 10 de octubre del 45. Perón 10 de octubre del 45, perfecto. Lo pasaríamos completo, pero no da. Sí, no, pero que se vayan a la mierda, que se vayan todos a la mierda, Julita. Bien. Hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho como un pedido de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión. Nunca. Presidente, el 10 de octubre. Que les he dicho que les pedía que no abandonase nadie los cargos que desempeñan porque se me han presentado
de la corneta, por favor. Porque se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora una plaza de empleado en la Secretaría de Trabajo no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate. No renuncian. Y los puestos de combate no se renuncian, se muere en el puesto. No lo vamos a pasar completo hoy. Hoy. Hoy no lo vamos a pasar Tenemos que completo. juntar a escucharlo. Perfecto. Eh, Hasta ahí Martín García no era... No, en los pocos días. Ok. ¿Qué me gusta de este audio maravilloso? Varias cosas, ¿no? La palabra previa que había hecho una palabra antes de esto que escuchamos, que es trabajadores, ¿no? Que es la forma que tiene Perón, que el 17 de octubre, La cuando misma. habla a las 11 de la noche de la Casa de Gobierno, va a decir Trabajadores. que es una palabra que por primera vez se dice de la Casa de Gobierno. Nunca nadie, ningún dirigente de la Casa de Gobierno se había referido, Claro. había interpelado argentinos, ciudadanos, Sí. trabajadores, imponiendo una lengua política nueva. Porque además hay algo, él va a ser el primer trabajador, hay algo de paridad, ¿no? Ahí genial. Después, todo el discurso, un poco escuchamos acá, pero todo el discurso está atravesado por las voces de los que estaban ahí. Sí. Es un registro que pasó, llega a nosotros porque fue una cadena nacional. Nadie entiende bien por qué. Claro. Si Farrell lo hizo para calmar las aguas pensando que Perón iba a hacer un discurso conciliador, si fue una viveza de Perón que logró que esto se pasara, no sabemos. No pero tiene sentido que haya sido No tiene una cadena. sentido, pero esta pieza nos llega a nosotros hasta hoy porque fue una cadena nacional. Una cadena nacional de 40 minutos donde me atrevería a decir que si contamos los minutos se escucha más la voz de los que están ahí que la de Claro. Perón. Y hay primero, fabuloso, ¿no? El peronismo habilitando que lo que se escuche sea la voz de esos otros, de ese pueblo. No es la voz de Perón, omnipresente, única, y los otros así, cual soldados soviéticos escuchando, sino interrumpiéndolo, diciéndole cosas, cagándose a puteadas entre ellos, ¿no? Hay una cosa de irreverencia ahí. Discutiendo su decisión incluso, ¿no? Discutiendo, negándose. Claro. No, vos no vas a ningún lado. Hermoso. Bueno, esa escena me parece que es maravillosa porque también hay algo del peronismo como conversación. Como conversación y de voces que permite que se escuchen que no habían sido escuchadas en la Argentina hasta ese momento. No hay muchas piezas más, muchos archivos más, muchas cadenas nacionales de la historia argentina que permitan esta audibilidad Claro. de ese pueblo. Y después la tensión, ¿no? Supuestamente es un discurso de Perón para bajar las aguas y le termina diciendo... No, muere en el puesto. se muere en el puesto. Se muere en el puesto, nada más ni menos. Bueno, esa tensión en Perón y en el peronismo va a ser permanente. Claro. Entre la organización y el desborde, entre la calma y el prenderlo fuego. Y eso me parece que también es parte de la potencia política del peronismo. Y después esto otro, ¿no? El protagonismo de este pueblo, en el peronismo está el 10 de octubre, está el 17 de octubre sin duda, que es un protagonismo de un pueblo que logra torcer la historia. Increíble. El destino de la historia. El destino de la historia era que Perón esté preso, que Farrell continuara, que se llamara elecciones. Total. Y hay un pueblo que decide que la historia tiene que ser torcida, que el destino tiene que ser otro. Bueno, la fuerza que da No se a un puede detener, pueblo, no se puede detener. Es como el agua, como el cauce del río. cambia. Y otra cosa más respecto a este torcer la historia, ¿no? En un momento crítico, además, que también en los últimos años estamos preguntando mucho qué pasa con el peronismo en crisis. Bueno, ahí había un proto-peronismo en crisis. Y la solución es por el lado de torcer la historia, Claro. nada más, nada menos. Que además, para poder torcer la historia, crean algo nuevo. O sea, la creatividad política. Espectacular. De inventar una movilización que nunca había pasado en la historia argentina, que del sur del conurbano miles de personas vayan caminando hasta la Plaza de Mayo, que se paren ahí, ¿cómo se dice? Se planten. hasta No que nos no lo vamos de acá. liberen. Claro. Bueno, eso no había pasado. Es una creatividad política nueva que permite torcer la historia. No, y esto que decía Evita, el pueblo sale a defender un hombre aparentemente vencido, ¿no? Que estaba derrotado, que ya lo habían metido Total. en cana, lo habían hecho renunciar, digamos, ya políticamente Total. estaba muy debilitado. El pueblo dice, no, Por eso revisar también la historia, me parece, el 17 de octubre nos permite también volver a esa viejísima y constante discusión acerca de qué es el peronismo, ¿no? En el último tiempo estuvo mucho esta idea, el peronismo es un pragmatismo, ¿no? Entonces es Menem, es este, es el otro, no tiene ideología, es un pragmatismo. Bueno, cuando justamente lo que hace el pueblo es ir a defender un hombre vencido, derrotado, no es ahí lo más pragmático. Ahí no hay del mundo, pragmatismo, claro. ahí hay otra cosa. No, tiene ¿no? que ver un poco con lo que decías vos hace un ratito, esto de la distribución de los poderes, ¿no? Quizás un pueblo al que no se le había redistribuido previamente esa torta del poder,
no se hubiese sentido como autorizado, ¿no? A salir a pedir por eso. Totalmente. Y ahora, Julia, en esto que dice Marcos, ¿no? También esta lógica de que esa distribución del poder que sucedió en determinado momento histórico se sostiene, porque es lo que hace que un montón de reformas no avancen ahora en este momento, de cara a la elección del domingo, con Vos me querés sacar del pasado. Sí, no, pero Mejor con los muertos. ¿cómo se puede leer eso si esa distribución del poder está en riesgo? No, sí, claro, sí, sin duda. Con la individualización, ¿viste? Con Sí, o sí, sea, la sí, figura sí. del Rappi o lo que Sí, fuera. Sí, sin duda. Sí hay algo ahí también para pensar, digo, más allá de lo que pasa el domingo, aunque nunca es más allá de lo que pasa el domingo, pero para el peronismo, ¿no? Reencontrarnos con nuestros orígenes, repensar los orígenes del peronismo, también te lleva a repensar muchas cosas de este peronismo. Quiero decir, esto que decimos, el peronismo como conversación, el peronismo habilitando una escucha, Claro. quedando un discurso único, bueno, nos hace revisar, nos interpela a revisar varias prácticas de nuestro peronismo último, me parece, ¿no? Y esto, claro, donde la conducción es clave, donde el lugar del Estado es clave, pero donde el lugar del pueblo organizado también es clave para que el 17 de octubre tenga lugar. No fue Es una un marcha diálogo, es un espontánea, diálogo, claro. y no fue una marcha espontánea que los trabajadores se despertaron enseguida diciendo, qué cagada. Hubo organización que permitió el 17 de octubre de 1945 y me parece que ahí hay mucho para trabajar. Che, me interesa mucho esta semana, Julita, del 10 al 17. ¿Qué Sí. pasó en esos días? Digamos, ¿qué pasó con Perón? Bien, ¿Qué pasó con sí. Evita? Perón dice, en el discurso dice, me garantizaron el gobierno de Farrell que las conquistas no van a ser tocadas, Bien. que todo va a seguir igual. Bueno, el 13, 3 días después, el que reemplaza a Perón como secretario de Trabajo y Previsión, dice en un discurso que hay que dar marcha atrás con todo. Bárbaro. Para calmar, claro, a los sectores patronales, y ese mismo día va preso a la isla Martín García. Tomá. Bueno, y ahí empiezan unos días donde empiezan ya algunos, primero mucha reunión sindical, muchos sindicatos organizándose, respecto de paro general sí, paro general no, las bases empujando para que la conducción finalmente, y la habían decretado para el 18, la huelga general. Claro. La CGT convocó un paro general el Sí, 18. claro. Era sábado 18. Claro, y él, la movilización se le adelanta, digamos, ¿no? Y Perón está en esa. Te quiero leer quiero hacer un salto. Lo que quieras, Julita, lee todo. Gracias. No, porque el 17 de octubre, Daniel James, ¿no? Es un historiador inglés de los que mejores ha estudiado el peronismo, Sí. sin dudas, y él trabaja con ese día, ¿no? El 17 de octubre, 17 y 18 de octubre, dice él, el día donde la revolución estuvo más cerca en la Argentina. No es los 60, no son los 70, es el 17 de octubre de 1945, el día de una revolución en Argentina es el 17 de octubre. El hecho de que María Roldán, una trabajadora del frigorífico de Berizo, así de chiquitita, haya estado en el balcón de la Casa Rosada. Habla. Farrell le dice, ¿y usted quién es? ¿Y vos quién Y sí, y ella le dijo, soy una trabajadora del frigorífico que corta carne con un cuchillo así. Y ella habla, o sea, digo, esa inversión de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, es fenomenal, ¿no? Sin duda es mucha muestra de eso. Pero quiero decir esto, James dice, a otros lo discuten, pero James dice que el 17 de octubre se canta, se escribe la consigna famosa, alpargatas y libros no. Sí. Bajo esta idea de que si la cultura letrada en la Argentina, la cultura de los libros, durante tanto tiempo, lo único que ha hecho fue legitimar este estado de las cosas que al pueblo lo mantiene al margen y legitimar solamente ciertas voces, bueno, entonces nosotros no somos los libros son ustedes. Nosotros somos el trabajo, ¿no? Y hay que instalar esta idea que el peronismo es el hacer, el decir es el antiperonismo, es Borges, es Victorio Campos. Bueno, lo que James discute un poco. Igual te digo que al lado anda así, tráemelo, te pido, porque en un momento por lo menos daba gusto esa discusión. Y lo que dice ahí James es, hay que tratar de entender el 17 de octubre, él pone un concepto que es iconoclasia laica. ¿Qué quiere decir iconoclasia laica? Iconoclasia es atacar los símbolos sagrados, ¿no? Religiosos, atacar una iglesia, eso es iconoclasia, pero laica. Entonces, lo que se ataca el 17 de octubre no son símbolos religiosos, son el Jockey Club, son las universidades, recordemos que quienes iban a las universidades eran minorías, son los diarios Claro. que habían atacado a Perón, es decir, ese día se atacan fuertemente aquellos símbolos culturales que de nuevo habían hecho trama con una cultura que había desoído durante siglos a los trabajadores y a los humildes. Y ese 17, si no me equivoco, Julita, será el primer muerto del peronismo, el primer mártir, Sí, que es claro. que le disparan incluso Sí. desde la redacción del diario, no me acuerdo cuál era. Tiene un muerto, que aparte es eso, ¿no? Siempre el 17 de octubre se contó como algo sin violencia, pacífico, y tuvo hechos de violencia, lo cual también nos habla, ¿no? De, bueno, me parece, hay una fortaleza en ese peronismo, una vitalidad muy, muy grande. No me acuerdo si era el diario La Razón, el diario Crítica. Puede ser cualquiera de todos esos porque estaban todos Sí, en- Darwin Pasponti se llama.
Pero quería decir esto, a partir del 17 de octubre, dice entonces James, es la expresión de esas voces que no se habían oído durante siglos en la Argentina. Lograron expresarse en la calle, con pintadas, pero finalmente logran expresarse. Me gusta dar un salto 6 años después a este libro, La razón de mi vida. maravilloso libro, porque, claro, es un libro que primero se presenta el 15 de octubre del 51, ¿no? Es en los alrededores del 7 de octubre, y La razón de mi vida es un libro de Estado, ¿no? Es un libro de Estado, va a ser obligatorio en las escuelas. Dice Horacio González, hay 2 libros que son los libros más, los que más impresiones tuvieron, los más masivos de la historia argentina. El Martín Fierro y La razón de mi vida. Mirá. Bueno, hace 50 años que La razón de mi vida no se lee. El Martín Fierro se sigue leyendo en las escuelas, La razón de mi vida no se lee más. Estaría bueno revertir un poco esa ¿Estás situación. impulsando que se lea? Sin duda. ¿Obligatorio, Julita? ¿En las escuelas? Sí. Depende del resultado del domingo. Pero es un gran libro porque, claro, fíjense, empezamos el 17 de octubre del 45 diciendo libros no, Alpargatas sí. 6 años después el Estado saca un libro de una mujer que no terminó el primario y de una familia ilegítima. Es decir, efectivamente, esas voces que se presentaron el 7 de octubre, a partir del Estado peronista, van a tener mucho protagonismo. El Estado va a hacer que esas voces del 7 de octubre sean parte constitutiva de ese nuevo gobierno. Que sería el capital acá pide uno, el capital de... ¿De Marx? Sí. Oh, ¡qué bueno. mole! No, acá lo Se lee propone. un poquito. Sí, yo yo creo que no el leí. fetichismo de la mercancía leí en 5º año. Mirá, Unos capítulos. qué avanzada la Una escuela. escuela muy progre. Sí. Bueno, pero quería decir de La razón de mi vida 2 o 3 cositas. Dale. Dice Eva, en este libro, genial libro, insisto, yo cuando era chica me enteré que había ricos y pobres. Pero me enteré que había pobres porque había ricos. Es decir, para Eva Claro. el problema no van a ser los pobres, sino que van a ser los ricos. Y dice Eva, a partir de ese día siento una indignación que me lleva a la injusticia, bla, 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 bla. Pero fíjense, ella habla del 17 de octubre, de cuando Perón está preso. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente, A ver, de esos días. bien. Conservo de aquellos días varios mensajes manuscritos por él y en todos ellos aparece, en su letra clara, firme y decidida, la serenidad con que su espíritu afrontaba los acontecimientos. En todos sus mensajes no hizo otra cosa que recomendarme a sus obreros que estuviesen tranquilos, que no se preocupasen por él, que no creasen situaciones de violencia. Yo, lo confieso honradamente, busqué con afán en todas sus cartas una palabra que me dijese su amor. Una mujer enamorada que está esperando que su marido preso le mande una palabra de amor. En cambio, casi no hablaba sino de sus trabajadores, a quienes por aquellos días la oligarquía, suelta por las calles, empezó a llamar descamisados. Su rara insistencia me iluminó. Aquel encargarme de sus trabajadores era su palabra de amor, su más sentida palabra de amor. Comprender aquello fue, y lo es todavía, una gran luz en mi vida. A mí, a una humilde y pequeña mujer, me encomendaba el cuidado de sus trabajadores, lo que él más quería. Y yo me dije a mí misma, pudo encomendárselo a otros, a cualquiera de sus amigos, incluso a algún dirigente gremial. Pero no, quiso que fuese yo, una mujer que no sabe otra cosa que quererlo. Era, sin dudas, la prueba absoluta de su amor. Es hermoso, claro, porque hay algo, Eva dice esto, ¿no? El 17 de octubre entendí que había un solo amor en mi vida. Y que ese amor era tripartito, un triángulo de amor. Claro. Un Con Perón y el pueblo. Exactamente. Bárbaro. Era el mismo amor, la misma cosa. Es un amor genial, ¿no? Porque este libro se ha dicho que es un libro cursi, que solo habla del amor, melodramático. Claro, pero es un amor, no es un amor romántico. Predijeron las triejas. ¿Cómo? Predijeron las Predijeron triejas también. el poliamor. Claro. Claro. Fueron ellos. Es un amor político permanentemente del que está hablando Eva Perón, ¿no? Y es bellísimo porque efectivamente el peronismo también crea una cultura política nueva. Contra la política democrática, liberal, Formal. racional, Claro. positivista, el peronismo constituye al amor, con tu conducción entre los tuyos propios, entre tus compañeros, como una política central, ¿no? Y además Perón le está dando nada más ni nada menos que el lugar que tenía él en la Secretaría, que es el vínculo con los trabajadores. ¿Y no hay cartas en las cuales Perón le dice algo así como... Nos vamos a la mierda? Sí, Ya claro, está. sí. Mientras Crear nos ovejas. Exacto, nos vamos a criar ovejas al sur, que se encarguen, chau. O sea, que hay algo también del 17 de octubre que a él lo sorprende, ¿no? Totalmente. No es que lo estaba rosquea escrito. desde Martín para García. nada, no, para nada. No estaba escrito. Por eso la idea de que se tuerce la historia y que es el pueblo el que la tuerce. El pueblo peronista, quiero decir, pero hay algo de ahí, de una fuerza. Por eso la relación siempre entre el conductor y las bases y el pueblo organizado no va a ser una relación también como no naturalmente De obediencia, claro. Y el peronismo no fueron 10 años todo de un camino de rosa, fueron un quilombo y en esa relación se jugó parte del peronismo también, ¿no? Quiero leer una cosa más, o 2 cosas más. Todo, Julita lee.
Este libro es maravilloso, en serio lo recomiendo muchísimo que se lea porque es un manifiesto político. Fíjense, Eva dice, el lugar en la Secretaría de Trabajo no se podía perder porque la Secretaría de Trabajo era la forma de llegar a la voz del pueblo. El Estado, en cambio, dice Eva, tiene una historia de 100 años de insensibilidad en la Argentina. Es una torre de marfil a la que la voz del pueblo no llega. Muy actual también. Muy actual. Entonces Eva que dice, mi papel es el de evitar que esa voz no llegue, que esa voz deje de escucharse. Entonces el papel de Eva por fuera del Estado, y después vamos a leer algo de eso, y esto es muy interesante en Eva, ¿no? Porque también el peronismo del siglo XXI nos hemos concentrado muchísimo en el Estado, en la conducción, y el resto ha quedado más bien desplazado, cuando acá eso no puede ser desplazado. Eva se coloca en ese lugar entonces, ¿no? Lugar que le dio el poder a Perón. Nada más ni nada menos. Entonces se coloca en ese lugar. Pero Perón las tardes de los miércoles sigue yendo a la Secretaría a encontrarse con los trabajadores, ¿no? Porque es como el momento fundacional. ¿La Secretaría existía antes del gobierno de Farrell? Existía como departamento, claro. Ok. como una versión muy degradada. Fíjense lo que dice Eva. Tiene un capítulo alrededor de las tardes de los miércoles. Dice, no me sería posible terminar este capítulo sin decir que las tardes de los miércoles son en general tardes felices para nosotros. Al término de la jornada regresamos juntos, el líder y yo, a nuestra residencia privada y yo me gozo viéndolo satisfecho y alegre. El contacto con sus descamisados, con los grasas, como los mismos obreros suelen llamarse a sí mismos, le reconforta. Muchas veces suele decirme al final de estas jornadas, vamos bien, los muchachos están contentos. Y a mí me alegra, fíjese cuántas palabras, contento, alegre, felicidad. Y a mí me alegra verlo a él satisfecho y me emociona siempre pensar que un hombre como él, en lo más alto del pedestal del país, se siente feliz simplemente por eso, porque un humilde jornalero tal vez le haya dicho que está contento con su presidente. Increíble. Es una escena bellísima, de felicidad. Pero para, lo de los miércoles lo sostienen ¿durante cuánto tiempo, Julita? Perón siempre. ¿Los miércoles iba ahí? Claro. Mirá vos, no Sí, sabía. claro. Para te iba a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la historia. Pero déjame decir Sí, esto dale, de la dale. felicidad, porque me parece importante. Hay una historiadora del cine que se llama Clara Krieger, también no cero peronista, pero ella labura con el cine documental. El cine documental son las películas que se pasaban antes del cine, donde el gobierno Sí. contaba, claro, similar a eso, pero no eso. Y ella trabajó con las piezas que sobrevivieron del 55, porque también muchas Las quemaron. Y ella lo que dice es, ella además, había trabajado con el cine documental de México, de Brasil, de muchos lugares de Latinoamérica. Dice, el peronismo es el único cine documental que trabaja la felicidad como tema político, como tema de Estado. La felicidad del pueblo. Y otra cosa más que dice Clara Krieg, que me parece muy interesante de este cine documental, hay uno que recomendamos mucho que también se encuentra en YouTube, que se llama Recuerdos de una obrera, que es maravilloso, ¿no? Porque también es cine documental protagonizado por una mujer. Nunca el Estado argentino, ni el Estado mexicano, ni el Estado brasilero había tenido en cine documental a una mujer dando la voz a las políticas de Estado, mujer obrera, donde ella dice, yo lo que encuentro en todo este cine documental, además la felicidad como tema de Estado, es una utopía justicialista. La idea de que el peronismo, contra lo que se dice, que es puro presente, que son 4 días locos que vamos a vivir, que nos patinamos toda la guita, todo esto, ella dice, el peronismo tiene un horizonte de futuro para proponer. Bueno, me parece que alrededor de eso también hay algo que nos interpela en este peronismo del presente, que es que efectivamente el peronismo tiene que tener una utopía para poder Totalmente, ofrecer, Julita. ¿no? Algo que retoma Néstor también, que retoma Claro. Cristina. Si no, se vuelve toda una rosca por la rosca misma, por ganar las elecciones y ya. ¿Puede una más? Obviamente, amiga. Porque claro, además esto, ¿no? Nos han robado tantas cosas, que nos han robado la palabra libertad, que es nuestra. Perdón que me pongo mal, pero es nuestra. Fíjense, va Perón, ¿no? Ella habla esto, ¿no? De que todo lo que ella hace lo hace por fuera del Estado. Yo no tengo ningún sueldo. No soy funcionario del gobierno bajo ningún aspecto. Soy libre, absolutamente libre. Así lo he querido yo. Muchas veces el mismo general ha querido añadirme a su gobierno como colaborador oficial. Quiero seguir siendo libre y creo que es lo mejor para él, para todos y también para mí. Si yo fuese funcionario dejaría de ser pueblo. No podría ser lo que soy ni hacer lo que hago. Además, yo he sido siempre desordenada en mi manera de hacer las cosas. Me gusta el desorden como si el desorden fuese mi medio normal de vida. Creo que nací para la revolución. He vivido siempre en libertad, como los pájaros. Siempre me gustó el aire libre del bosque. Ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna o en la vida en el pueblo natal. Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo y desde entonces siempre he sido libre. He querido vivir por mi cuenta y he vivido por mi cuenta.
Me gusta la libertad como le gusta al pueblo. Y en eso, como en ninguna otra cosa, me reconozco pueblo. Hay más de 7.000 personas escuchando en vivo La Razón de mi Vida en YouTube. Algo que no se suele hacer mucho, la verdad. Desde el año 1953 que no pasaba esto. Sí, desde el año 1953. Y lo vamos a hacer todos los martes. Todos los Capítulo martes, por capítulo. un fragmento de La Razón de mi Vida. Y a quien no le guste, bueno, habrá que ver con quién garchó el influencer de turno. Julita, viva Perón, amiga. Obvio. Viva Perón y feliz día. Y Igualmente. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y te vamos a volver a invitar el 17 de noviembre. Y te vamos a volver a invitar el día siguiente al balotaje. Y te vamos, en caso de que haya. Yo no puedo creer que esta conversación está terminando. No está terminando. Es simplemente un capítulo. Un hasta luego. Es un hasta luego. Nunca está terminando. Siempre hay una página más para escribir en la historia del peronismo y siempre habrá una historiadora muy capa como Julita Rosenberg para contárnoslo. Gracias, Julita. Gracias, amigo. Viva Perón. Viva. Verano en diciembre, a puro calor.